Nuevamente me presento, soy Cristian Daer de la Clínica Mogillansky de las ciudades de Cipolletti y Neuquén. Los objetivos planteados en la patología del tobillo se relacionan con la importancia de conocer los factores mecánicos, estáticos y de movimiento, así como también lo relacionado con la actividad física, las etiologías de las lesiones ligamentarias, tendinosas, los síndromes de pinzamiento y otras causas de dolor de talón. Comenzamos con las consideraciones mecánicas. A lo largo del crecimiento, el pie va pasando por una serie de etapas de desarrollo. Así, al año, el pie es fundamentalmente cartilaginoso, vulnerable a cualquier agresión externa. El niño comienza a dar los primeros pasos. Es importante evitar el sobrepeso y ayudar a su pie con un calzado correcto que controle la posición del talón, un contrafuerte fuerte y que no oprima sus dedos, por ejemplo una suela flexible. De 1 a 3 años el niño se encuentra en un periodo de búsqueda de la verticalidad, lo que es una transición hacia la normalidad. Unos niños se caen con frecuencia, otros apoyan el pie hacia adentro, otros hacia afuera. Hay una transición fisiológica del genu varo al valgo y viceversa, hasta que la musculatura de las piernas se fortalece, lo que también repercute en la forma de apoyar los pies. Existe un aumento de la grasa plantar a nivel de la bóveda. En edades posteriores existen unos cambios fisiológicos en la rotación de los miembros inferiores debido a la disminución de la anteversión del cuello femoral y la rotación externa en la tibia, lo cual también influye en la forma de apoyar los pies. El ángulo de varización del cuello del astrágalo va disminuyendo y esto hace que se vaya corrigiendo la tendencia al aducto del antepié y al pie plano valgo. La articulación entre los huesos del pie da lugar a una estructura formada por 3 arcos, un arco interno, un arco externo y un arco anterior, que forman la bóveda plantar, sostenida por 3 puntos que soportan el peso del cuerpo. El arco anterior se tiene entre los 2 puntos de apoyo anteriores, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto. Está sostenido por el ligamento intermetatarsiano y el aductor propio del primer dedo. Esta morfología estática de soporte se modifica durante la mecánica de la marcha, donde el apoyo y la transmisión de las fuerzas es dinámica y la carga varía con el desarrollo del paso, que se efectúa en 4 tiempos. Toda la fisiología del pie está regida por 2 huesos esenciales, que son el calcáneo por fuera y el astrágalo por dentro. Estos huesos forman entre sí un ángulo de unos 40 grados, tanto en el frente como en el perfil, que es lo que denominamos compás astrágalo-calcáneo. Cualquier alteración de este ángulo puede ocasionar alteraciones que se propagarán al resto del pie. Esto se debe a que el calcáneo controla y dirige a los 2 ejes externos del pie, los correspondientes al cuarto y quinto dedo, mientras que el astrágalo dirige los 3 correspondientes a los 3 primeros dedos. Se denomina fórmula metatarsal a la relación entre la longitud y la orientación de los metatarsianos. Esta determina el tipo de deformidad y la sobrecarga sobre el antepié. Hay factores biomecánicos y errores de entrenamiento que hay que tener en cuenta, como son, por ejemplo, el kilometraje excesivo, la preparación física inadecuada, no respetar periodos de descanso, calentamiento y estiramientos inadecuados, superficies duras, inestables e irregulares, y también el calzado inadecuado o gastado, entre
tanto de los factores que influyen en la etiología de los distintos tipos de lesiones. Si bien esta charla no está dirigida a fracturas, no puedo evitar mencionar algunos conceptos. Langer y Hausen publicó un trabajo acerca de causas y mecanismos de producción de las fracturas de tobillo. Supinación-aducción, donde hay fractura del extremo distal del peroné más fractura vertical del maleolo tibial. Supinación-aversión, donde hay una fractura espinoidea del peroné y ruptura del ligamento deltoideo o arrancamiento del maleolo tibial. Pronación-aducción, donde hay fractura transversal del maleolo tibial más fractura oblicua del maleolo peroneo. Y por último, pronación-aversión, donde hay ruptura del ligamento deltoideo o arrancamiento del maleolo tibial. El primer término se refiere a la posición del pie en el momento del accidente y el segundo indica la dirección de la fuerza causante de la fractura. Cada grupo tiene subgrupos. Más tarde, este mismo autor enunció que en ciertos estadios las fracturas podían ser reemplazadas por lesiones ligamentarias puras, lesiones producidas por el mecanismo de supinación-aducción, en un estadio 1, fractura transversal del maleolo peroneo, en estadio 2, fractura vertical del maleolo tibial, en las lesiones producidas por el mecanismo de pronación-aducción, estadio 1, fractura del maleolo tibial, estadio 2, abulsión del ligamento anterior y posterior tibio-peroneo y fractura del reborde marginal posterior, estadio 3, arrancamiento del maleolo peroneo. En las lesiones producidas por el mecanismo de pronación-eversión, estadio 1, fractura del maleolo tibial, en el 2, ruptura de todos los ligamentos de la sindesmosis tibio-peroneo inferior, estadio 3, fractura de la diáfisis del peroné y estadio 4, fractura de la margen posterior de la tibia. En las lesiones producidas por el mecanismo de supinación-eversión, en el 1, abulsión del ligamento tibio-peroneo anterior, en el 2, fractura oblicua del maleolo peroneo, en el 3, fractura marginal posterior y en el 4, fractura del maleolo tibial. Danis introduce un sistema anatomopatológico aplicado al tratamiento quirúrgico. Weber toma de este último algunos conceptos y los va a modificar. Se le daban gran importancia a las lesiones del maleolo peroneo y las dividía en fracturas tipo A. Las fracturas del maleolo peroneo se encontraban a nivel de la línea articular del tobillo, en este caso la sindesmosis tibio-peronea inferior y el ligamento deltoideo no se dañaban. Así una fractura por abulsión del maleolo peroneo podía tener ruptura del ligamento peroneo astragalino y peroneo calcáneo. En las tipo B, las fracturas del maleolo peroneo se producían a nivel de la sindesmosis tibio-peronea inferior y tenían el 50% de probabilidades de lesionar sus ligamentos. Por la parte interna, la lesión podía acompañarse con la del ligamento deltoideo o una fractura del maleolo tibial. Y por último, las fracturas tipo C presentaban fracturas del maleolo peroneo por encima de la sindesmosis tibio-peronea inferior y presentaban invariablemente la lesión de los ligamentos tibio-peroneos. En la parte interna ocurría una fractura por abulsión a través del maleolo tibial o una lesión del ligamento deltoideo. También podía ocurrir una fractura del reborde marginal posterior. Con los estudios de Vidal en 1974 se expresaba que existían dos tipos de apertura de la mortaja tibio-peroneo inferior. La mini-diastasis, que era el reflejo de una lesión de los ligamentos tibio-peroneos inferiores, y la maxi-diastasis, en la que la ruptura de los ligamentos tibio-peroneos inferiores se acompañaba de una lesión de la membrana interósea. Más adelante, Pankovic, en sus estudios anatómicos, demuestra que la porción superficial del ligamento deltoideo está primariamente unida al colículo anterior del maleolo tibial y la porción profunda está primariamente unida al colículo posterior y al surco intercolicular. Cuando estos hallazgos se aplican a situaciones clínicas, es posible diferenciar 6 patrones de lesión del compartimiento interno del tobillo,
desde el ligamento deltoideo hasta el maleolo tibial, que son las que se presentan a continuación. Comentaremos algunas de las lesiones ligamentarias, diciendo que las lesiones a los ligamentos son el resultado de un cambio drástico en la estructura y fisiología y se dividen en 3 grados. El grado 1 es una elongación del ligamento con microrupturas, cursa sin inestabilidad demostrable en las radiografías con estrés. El grado 2 representa una ruptura parcial, la lesión es más importante y cursa con edema moderado, hemorragia con ruptura parcial o incompleta que repercute en la función del ligamento y se traduce en inestabilidad. Y el grado 3 es la ruptura completa, donde se pierde la integridad del ligamento. Aproximadamente el 85% de los casos de esguince se deben a movimientos de inversión, con lesión de los ligamentos peroneos. En la resonancia se observará isointenso y grueso en secuencias T1 e hipointenso en secuencias T2, tal como se evidencia en las imágenes de la derecha de la pantalla. En el esguince los ligamentos peroneo astragalino anterior, indicadas por la cabeza de flecha. En el plano axial T1 y T2. En caso de ruptura, existe ondulación y discontinuidad de las fibras con retracción del cabo asociado a la presencia de líquido, imagen del medio indicada con la flecha blanca, y la de la izquierda, donde no se logra visualizar el ligamento, el cual está ocupado por abundante cantidad de líquido, además del líquido que rodea los tendones tibial posterior, flexor de los dedos y del dedo gordo. En el esguince del ligamento peroneo calcáneo, señalado con las flechas blancas, en las imágenes de resonancia en el plano coronal en secuencias T1 y T2 a la derecha e izquierda respectivamente. La lesión al ligamento cervical se puede asociar con esguince del peroneo calcáneo provocando inestabilidad del tobillo. La inestabilidad medial del tobillo es causada por lesiones al ligamento deltoideo. El mecanismo de lesión más frecuente es la eversión, correspondiendo al 15% de las lesiones traumáticas de tobillo. Se lesiona con mayor frecuencia el ligamento tibio astragalino y con menor frecuencia el tibio escafoideo, seguido por el tibio spring. Si el daño es grave, puede cursar con fractura avulsión en el 79% de los casos. Por lo general se asocia con fracturas del maleolo, lesión de los ligamentos peroneos y de la sindesmosis. Las lesiones aisladas del ligamento deltoideo son raras, siendo el mecanismo de lesión la eversión con rotación externa. Las flechas blancas indican la distensión del ligamento tibio astragalino en distintos pacientes en estas imágenes de resonancia magnética en el plano coronal en secuencias STIR. Las lesiones del ligamento spring, indicada con la flecha blanca en la imagen de resonancia, comúnmente involucran al fascículo superomedial y de forma concomitante puede haber lesión del ligamento tibio spring y disfunción del tendón tibial posterior con alteración en la función estabilizadora del arco plantar. En las imágenes del medio y de la izquierda, el ligamento spring engrosado más la tenosinovitis del tendón tibial posterior. Se puede sospechar la lesión de los ligamentos del seno del tarso si hay borramiento de la grasa, engrosamiento del ligamento cervical y presencia de líquido en la articulación subastragalina, tal como se visualiza en las imágenes de resonancia en el plano sagital en secuencias STIR indicada con las flechas blancas. El desgarro del ligamento peroneo tibial anterior
esta joven futbolista, además de las imágenes líquidas localizadas en los tejidos blandos. En relación a las lesiones tendinosas, las lesiones en atletas son el resultado de cambios bruscos en la dirección, aceleración o desaceleración. Las lesiones, se lesionan cuando la fuerza que los tensa es excesiva, produciendo ondulación o ruptura. Después de la lesión hay disrupción del arreglo paralelo de las fibras de colágeno. Y si el daño se perpetúa, se incrementa la neovascularización, proliferación de fibroblastos y células endoteliales, pero en ausencia de células proinflamatorias, la fase final de la reparación es la fibrosis. La denominación o clasificación basada en hallazgos histopatológicos nombramos o enunciamos a la lesión por traumatismo directo o indirecto, ya sea un agente causal externo que daña directamente al tendón, produciendo rotura o laceración, e indirecto en la que microtraumas a repetición producen la lesión. Se incluyen a las tendinopatías. La tendinopatía engloba las lesiones por sobrecarga y a las estructuras que la rodean. Describe un síndrome clínico en el que están presentes el dolor, la inflamación, la impotencia funcional. Están incluidas la tendinosis, tendinitis, paratendinitis y entesopatías. La tendinosis es la lesión más frecuente por sobrecarga. Se produce por degeneración por la edad, microtraumas a repetición o problemas vasculares. Puede no producir síntomas. La tendinitis es el verdadero proceso inflamatorio. La paratendinitis incluye la peritendinitis, la tendinosynovitis, y es un cuadro clínico con inflamación e hiperemia peritendinosa con células inflamatorias. La entesopatía, la entesis, es la inserción del tendón, ligamento, cápsula o fascia en el hueso. La respuesta de esta estructura a microagresiones a repetición, ya sea tracción o estiramiento, provocan los cambios degenerativos con síntomas que son las entesopatías. Si nos referimos al compartimiento posterior, las lesiones del tendón de Aquiles se presentan en hombres de edad media, saltadores o corredores de alta velocidad. La tendinopatía típica se da a 5 o 6 centímetros de su inserción. Se caracteriza por un engrosamiento focal o fusiforme del tendón. Los cambios son degeneración fibromatosa, mucoide y edema alrededor. Se caracteriza por un engrosamiento focal y fusiforme del tendón, como lo muestra la imagen en el plano sagital a la derecha de la pantalla, en el plano axial en la imagen de la izquierda, con signos de degeneración mucoide y edema alrededor, y la imagen ecográfica debajo de la pantalla, indicada todas con las flechas blancas. Las flechas blancas en estos casos evidencian los cambios de degeneración mucoide, como la hiperintensidad en T2 y levemente hiperintensa en secuencias T1 con mínimo edema alrededor. En las imágenes de resonancia en el plano sagital a la derecha de la pantalla, en el plano axial en secuencias T1 en la imagen del medio y T2 a la izquierda de la pantalla, así como también se visualiza el engrosamiento focal y fusiforme del tendón. La enfermedad aquiliana insercional puede ser tendinopatía o tendinitis y se da en corredores
aquellos que practican en superficies duras o cuesta arriba, los que practican ballet, los saltadores, la gente de edad, obesa, sedentaria, pacientes con artritis, la ingestión de medicamentos. Puede estar asociada a bursitis y edema del calcáneo. Y nuevamente en estos pacientes se visualiza el engrosamiento focal y fusiforme del tendón con los cambios en la intensidad de señal en las imágenes en los planos axial y sagital indicados con las flechas blancas. Combinación de enfermedad aquiliana insercional con bursitis, representadas con las flechas blancas, la corta para la bursitis y la larga para la tendinopatía, que muestra el engrosamiento focal y la hiperintensidad intrasustancia. Enfermedad aquiliana insercional con desgarro, visualizándose la solución de continuidad a nivel insercional, la flecha blanca, el aumento del espesor del tendón por encima del desgarro, el edema de la médula ósea en el calcáneo indicada por la estrella roja y el líquido en la bursa retrocalcánea indicada por la flecha roja. Las roturas del tendón pueden ser agudas o crónicas según el tiempo de evolución, parciales o completas según el grado de compromiso de las fibras, longitudinales o transversales según la afección del espesor del tendón. Las roturas parciales o totales están relacionadas con los deportes aproximadamente en el 80%. La zona más susceptible de ruptura se encuentra a los 6 centímetros de su inserción en el calcáneo por disminución en la vascularización de este segmento. En la rotura parcial se aprecian zonas hipointensas en secuencias T1, hiperintensas y heterogéneas en T2 en el espesor del tendón, con un número variable de fibras que mantienen trayecto y tensión. En la proyección axial hay aumento de volumen con pérdida de la concavidad anterior del tendón. La rotura completa se manifiesta como una solución de continuidad, con retracción parcial de los cabos y con zona hiperintensa entre ellos, así como fibrilación. En la rotura parcial se aprecian zonas hiperintensas y heterogéneas en secuencias T2 en el espesor del tendón, tal como lo indican las flechas rojas en las imágenes en el plano sagital en secuencias STIR, además de el aumento en el espesor del tendón. En la rotura completa se visualiza solución de continuidad con retracción de los cabos y con una zona hiperintensa, hemática, entre ellos, indicada por las flechas largas, blancas, en la imagen del plano sagital, en secuencias STIR, a la derecha de la pantalla, y en el plano coronal, al medio de la pantalla. Asimismo, franco aumento en el espesor de los cabos retraídos, señaladas con las flechas blancas cortas. En el plano axial, STIR, la zona de ausencia de tendón ocupado por líquido hemático, indicado con la flecha roja en la imagen a la izquierda de la pantalla. La rotura en la inserción es menos frecuente, es causada por debilidad del tejido conectivo y de las fibras de colágeno en procesos como la diabetes. Continuando con el compartimiento posterior, hiperintensidad en la unión miotendinosa a nivel del flexor largo del hallux, en las imágenes en el plano axial, en DP con FATSAT.
La tendinovitis es la inflamación de la bursa con incremento en la producción de líquido, tal como se ven en las resonancias, en el plano coronal, sagital y axial en secuencias STIR, indicadas con las flechas blancas a nivel de los tendones tibial posterior, flexor largo de los dedos y largo el dedo gordo. El tendón puede estar engrosado o tener un espesor habitual. El tendón tibial posterior es el más grueso del compartimento medio y es el que comúnmente se lesiona en jugadores que practican básquet, hockey, tenis y fútbol. Los factores predisponentes son antecedentes de ruptura, lesión previa, traumatismo, uso de corticoides. El sitio clásico de ruptura es a nivel del maléolo tibial. El paciente desarrollará un pie plano con valgo unilateral, debilidad o imposibilidad para la inversión y para extender los dedos, asociado con alteración de la línea astrágalo-escafoidea. Paciente con antecedentes de cirugía con elementos de síntesis a nivel de la tibia, con signos de ruptura y aumento en el espesor de los cabos retraídos, indicados por las flechas cortas, en las imágenes en el plano sagital a la derecha y axial a la izquierda de la pantalla, donde se ve el área de ausencia del tendón en la imagen superior con flecha larga y aumento en el espesor en la imagen inferior. Misma paciente posterior a la intervención quirúrgica de la ruptura del tendón tibial posterior, visualizándose la continuidad del mismo, indicados con las flechas rojas. En el compartimento lateral, en relación a los tendones peroneo lateral largo y corto, hay que ser cautos cuando forman el ángulo mágico en el punto donde se separan. Las rupturas en estos tendones por lo general son longitudinales, se observan como líneas paralelas intercaladas isointensas en T1 e hiperintensas en T2. La solución de continuidad puede ser de tamaño variable. Las rupturas en el tendón peroneo largo son secundarias al incremento del estrés en las poleas. Tenemos que hay tres poleas, una detrás del maléolo externo, donde se asocia con ruptura del peroneo corto, y las otras por debajo del tubérculo del calcáneo y en el canal del cuboides, donde puede darse la ruptura aislada con traumatismo, como lo indica la flecha en la imagen del medio y la de la izquierda con la fractura del maléolo. En la imagen axial a la derecha de la pantalla se visualiza el aumento en el espesor con la hiperintensidad intrasustancia y líquido rodeándolos por signos también de desgarro. El cuarto peroneo es una variante anatómica. El tendón proviene de un músculo accesorio y su importancia radica en que se asocia con subluxación y tendinopatía de los peroneos. Este se localiza por detrás del peroneo corto y se inserta en el calcáneo, cuboides o en alguno de los tendones peroneos. Las flechas indican los peroneos lateral corto y largo y el cuarto peroneo. Las roturas longitudinales del tendón peroneo corto está dada por su localización vulnerable. Durante la dorsiflexión, el peroneo corto es repetidamente comprimido entre el tendón largo y la fosa retromalleolar. La fractura avulsión de este tendón es a nivel de la inserción en la apófisis de estiroides del quinto metatarsiano y es causada por un movimiento de inversión forzada. El acortamiento anormal asociado con aplanamiento de la fosa retromalleolar
y traumatismo con o sin fractura pueden producir luxación o subluxación anterior de los tendones peroneos. Esta condición se asocia con ruptura del retináculo peroneo. En la resonancia se muestra el tendón por fuera del maléolo como un punto hipointenso en los cortes axiales. En la subluxación, parte del tendón corto queda atrapado entre la fosa retromaleolar y el peroneo lateral largo, que se va a desplazar anteriormente. En las imágenes axiales, el tendón subluxado se observa aplanado en la parte central y parcialmente por fuera del maléolo. Cuando regresa a su posición normal, se puede observar cambios en la intensidad de señal en el espesor debido a la fricción. El os peroneum y el desarrollo de tendinopatía peronea causada por la existencia de un síndrome de fricción entre el hueso sesamoideo y el músculo peroneo lateral largo puede desencadenar cambios degenerativos en las uniones tenoperiósticas en respuesta a la tensión mecánica entre estructuras, como fracturas de osículo e incluso el desgarro o rotura completa del tendón peroneo lateral largo. Imágenes en esquema, en radiografía, en resonancia, donde se visualiza el os en el espesor del tendón. La lesión de los tendones extensores es rara, se ven jugadores de fútbol, los que practican esquí, corredores, sobre todo cuesta abajo. De ellos, el tendón tibial anterior es el que más comúnmente se lesiona, ya sea por traumatismo directo o indirecto, y por fricción causada por formaciones osteofíticas, ya sea en el escafoides o en la articulación tarso-metatarsiana. Puede producir sinovitis, tendinitis o tendonosis. La ruptura espontánea es rara y cuando se produce se acompaña de masa palpable, tal como lo indica la flecha blanca del plano sagital en esta resonancia magnética. Tenosinovitis de extensores, indicada con la flecha, la hiperintensidad, rodeando los tendones extensores. A continuación me referiré al síndrome de pinzamiento, el pinzamiento anterolateral del tobillo, relacionada con su etiología relacionada con pequeños traumas, sucesivas inversiones, inicialmente sin inestabilidad mecánica. Resultados de la continuidad de microtraumatismos es la inflamación, la hipertrofia sinovial y la fibrosis, causando dolor e inestabilidad mecánica. El ligamento talofibular anterior y el tibio peroneo estuvieron implicados como causas de tales pinzamientos. La presencia de pinzamiento anterior o anterolateral del hueso causada por osteofitos puede exacerbar esta condición. El fascículo accesorio del ligamento tibio peroneo anterior, que es el ligamento de Basset, variante anatómica, podrá presentar hipertrofia después de traumatismos repetidos, resultando en pinzamiento anterolateral. La artrografía por resonancia representa una excelente herramienta para el diagnóstico antes de la artroscopía. Esquema a la derecha de la pantalla con rotura del ligamento peroneo astagalino anterior e imágenes ecográficas tanto en reposo y con compresión concéntrica donde se pone en evidencia el tejido cicatrizal. Otro paciente con pinzamiento anterolateral donde se ve ruptura del ligamento anterior talofibular en la imagen de resonancia indicada con la flecha y el tejido cicatrizal con el incremento en la vascularización en la ecografía Doppler
indicada en la imagen inferior. El mecanismo exacto del pinzamiento del tobillo o el pinzamiento anteromedial se cree que puede ser el resultado de una supinación forzada con un componente de rotación, lo que conduce a una lesión de la cápsula de la articulación anteromedial. El resultado es una lesión meniscal, representado por el engrosamiento de los tejidos blandos anterior a los ligamentos tibio-astragalina, que pueden aparecer aisladamente o ser secundaria a una lesión parcial del ligamento deltoideo. Otra causa del choque es el engrosamiento del ligamento tibio-astragalino anterior. Tal engrosamiento o la lesión meniscal determinan pinzamiento en la región correspondiente a la esquina anteromedial durante la dorsiflexión del tobillo, que resulta en el desarrollo de osteofitos, lesión condral o ambas, comúnmente asociados con un mecanismo de inversión con lesiones del ligamento lateral y medial. Esta es dos imágenes de alta resonancia donde se visualiza la sinovitis más el osteofito. El pinzamiento anterior del tobillo puede afectar a cualquier atleta que está sometido a estrés resultante de una dorsiflexión repetida, especialmente jugadores de fútbol y las bailarinas de ballet. La dorsiflexión o supinación, causan daños en el borde anterior y medial del cartílago. Se cree que la reparación de la lesión con tejido cicatrizal y fibrosis conduce al desarrollo de osteofitos y avulsión de la cápsula articular. De las causas del pinzamiento posterior, el ostrigonum y el proceso de Stieda, en las imágenes de la derecha e izquierda de la pantalla respectivamente, corresponden a la osificación separada o extensiva del tubérculo lateral de la cara posterior del talos, respectivamente. Son indicados como factores causales del síndrome de impacto posterior del tobillo, que es un disturbio agudo crónico con dolor en la región posterior, a los movimientos del pie, principalmente en la flexión plantar, lesiones plantares forzadas en la adolescencia, osificaciones parciales o totales expuestas a fracturas sin consolidación, pueden determinar la aparición de un hueso accesorio. El impingement posterior o de causas de tejido blando son debidas a afectación relacionadas ya sea con el flexor largo del hallux u otras estructuras como nódulos en el tendón, desgarros, tenosinovitis estenosantes, músculos accesorios, hipertrofia sinovial, frecuentemente en bailarinas de ballet. Visualizamos aquí distintos pacientes en las imágenes a la derecha, señaladas con flechas rojas, compromiso de la unión miotendinosa del flexor largo del dedo gordo. En la tercera imagen, señalada con flecha blanca, sinovitis, visualizada como una hiperintensidad en el plano axial. Y por último, imágenes hipointensas por depósitos de hemosiderina a nivel de la sinovial, que rodean circunferencialmente la articulación en estos pacientes en secuencia de susceptividad magnética, en un paciente con hemofilia, localizadas a la izquierda de su pantalla, representada por los círculos rojos. Pasamos a otras causas de dolor de talón, como la bursitis retrocalcánea, aislada, representada en ecografía a la derecha de la pantalla como imagen anecoica, indicada por la flecha blanca, entre el calcáneo y el tendón de Aquiles indemne. Y en resonancia magnética en el plano axial STIR, también con flecha blanca en la imagen de la izquierda de la pantalla. La deformidad de Haglund es una alteración en la morfología del calcáneo que forma una prolongación ósea vertical en la tuberosidad posterosuperior,
El método para medir es de las líneas de inclinación paralelas, que consiste en trazar una línea tangente a la superficie inferior del calcáneo y otra paralela a esta en la cara superior, a la altura del punto más alto de la cara posterior de la superficie de la articulación subastragalina. Si la tuberosidad supera esta línea, se puede considerar la deformidad de Haglund. Predispone a bursitis el calzado ajustado, un pie con arco elevado, un tendón de Aquiles tenso, la tendencia a caminar sobre el lado externo del talón. El tejido blando próximo al tendón de Aquiles se irrita cuando esta prolongación ósea roza contra el calzado, indicado acá por las flechas rojas, son las imágenes en el plano sagital en T1 y STIR, asociado al engrosamiento del tendón cerca de la inserción en el calcáneo, señalado con las flechas blancas, y la bursitis retrocalcánea y retroaquilia, indicada por la hiperintensidad circundante al tendón. El asterisco blanco muestra el edema óseo. En este paciente entonces con enfermedad insercional del Aquiles con Haglund. Continuando con las causas de dolor del talón, la fractura de estrés del calcáneo es la segunda más común en el pie por detrás de las fracturas de las cabezas metatarsales. Se produce por sobrecarga repetida en el talón. Pueden o no ir asociadas a un antecedente traumático. Imágenes en secuencias T1 y STIR en el plano sagital, a la derecha e izquierda respectivamente, con la estrella que indica el trazo de fractura y el edema de la médula ósea. La enfermedad de Sever o apofisitis del calcáneo es otra causa común de dolor de talón en el atleta en crecimiento y es debido al uso excesivo y a microtraumas repetidos en las placas del crecimiento del calcáneo, que generalmente ocurre en los comienzos de la temporada deportiva. Se produce en niños entre 7 a 15 años, frecuentemente bilateral, y está relacionado con la enfermedad de Osgood-Schlatter. Aquí visualizamos imágenes de resonancia en secuencia de STIR en el plano sagital a la derecha de la pantalla, T1 a la izquierda, donde se visualiza la hiperintensidad, señalada por las flechas rojas, y en la imagen inferior se visualiza la radiografía de perfil, donde vemos la mayor densificación y fragmentación del calcáneo. Las imágenes generalmente se utilizan para excluir otro tipo de patología. Antes de hablar de la fascitis plantar como causa de dolor de talón, vamos a mencionar algunos conceptos anatómicos relacionados a la fascia plantar, que es una banda inelástica de tejido fibroso que sigue el curso a lo largo de la superficie plantar del pie. Se origina en la tuberosidad del calcáneo medial y consta de una banda central gruesa y dos de menor espesor, una lateral y otra medial. Estas bandas, la medial y lateral, se superponen a la musculatura intrínseca del hallux y del quinto dedo. A la altura de las cabezas de los metatarsianos, la fascia central se divide en 5 fascículos que divergen y se insertan en los dedos en la base plantar de la falange proximal. Se van a mezclar con la dermis, con el ligamento metatarsiano transverso y la vaina del tendón flexor. 2 ramas del nervio tibial posterior inervan a la aponeurosis, el calcáneo medial, que surge directamente del tibial posterior. La rama más importante es la primera rama del nervio plantar lateral, o nervio de Baxter, o calcáneo inferior. El atrapamiento de la primera rama del plantar lateral en la tuberosidad del calcáneo medial puede ser consecuencia de la compresión mecánica directa del nervio debido a una fascitis plantar y o un
entesofito calcáneo plantar. Imágenes de resonancia magnética en secuencias STIR y T1. La fascia plantar normal, indicada por flechas rojas, como una banda fina con intensidad baja en todas las secuencias, normalmente de 2 a 4 milímetros de espesor. Imagen coronal en secuencias T1, donde visualizamos el cordón central, representada por la flecha roja larga, y la banda lateral y medial, representada por las flechas rojas cortas. La línea amarilla muestra el transcurso de la primera rama del nervio plantar lateral. Y luego con las iniciales están indicados los músculos cuadrado plantar, aductor del dedo gordo, el flexor corto del pulgar, el aductor del quinto dedo. Ya veremos la importancia de conocer estos grupos musculares. Y por último, en la imagen inferior, una imagen ecográfica de la fascia plantar normal. La fascitis plantar, principal causa de talalgia, se da en personas de 40 a 60 años y en jóvenes corredores. Considerado un síndrome inflamatorio durante mucho tiempo, estudios recientes han demostrado un proceso inflamatorio y degenerativo. Y como causas etiológicas mencionamos causa mecánica, como el uso excesivo, las deformidades en los pies, un tendón de Aquiles apretado, un aumento de peso corporal, longitud desiguales de ambas piernas, como causas degenerativas la atrofia de la almohadilla grasa del talón, como causa sistémica, trastornos reumatoideos, en las espondiloartropatías seronegativas, la gota. El espolón del calcáneo, solo un 3% en el origen de la fascia. En el uso excesivo es causante de fascitis plantar. El diagnóstico por resonancia se basa en la presencia de uno o más de los siguientes hallazgos: la hiperintensidad, intrasustancia, el engrosamiento, ya sean más de 4 milímetros, los cambios perifaciales, representados por el edema perifacial, y el edema óseo de la médula del calcáneo. Por ecografía se va a visualizar el aumento en el espesor con la reducción de su ecogenicidad. Pacientes con fascitis plantar aguda en una mujer de 63 años de edad, con dolor subcalcáneo, imágenes coronal T1 y STIR y sagital STIR, donde se visualiza el engrosamiento del componente central de la aponeurosis plantar, indicado con las flechas rojas, y el edema del tejido blando perifacial, así como también el edema en el calcáneo, indicada con las flechas curvas en la imagen a su izquierda y arriba. La imagen inferior muestra una imagen ecográfica donde se visualiza el aumento en el espesor del componente central de la aponeurosis plantar. Otro paciente, imagen sagital y coronal en secuencias STIR, donde se visualizan los cambios en la intensidad de señal de la aponeurosis plantar y el edema de los tejidos blandos perifaciales. En este atleta joven de 23 años. Una fascitis plantar aguda en un hombre de 55 años con dolor en el talón, imágenes
en el plano coronal y axial con supresión grasa, muestra la alta señal heterogénea del cordón central asociado al aumento en su espesor, indicada por las flechas rojas, y los cambios en la intensidad de señal por el edema de los tejidos blandos perifaciales, incluyendo al músculo flexor corto, donde está indicado con la flecha amarilla curva. La ruptura de la fascia plantar se da en lesiones deportivas agudas, tiene en riesgo la inyección de esteroides para el tratamiento de la fascitis. El 85% de las rupturas tenían una inyección previa, y en las imágenes lo que vamos a visualizar va a ser la solución de continuidad, indicada por las flechas rojas en estos dos pacientes distintos en las imágenes sagitales en secuencias STIR. Pasando a otro tipo de patología, el fibroma plantar, una proliferación nodular fibrosa que se origina en la fascia, frecuente en varones diabéticos, epilépticos o etilistas, con patología hepática, entre el 20 y el 50% bilateral. Y en la pantalla visualizamos el engrosamiento nodular de la fascia en una ecografía. Proliferación nodular fusiforme a nivel del cordón central de la fascia plantar en las imágenes en el plano coronal, señaladas con círculo rojo en las imágenes de abajo y con flechas rojas en las imágenes superiores, donde se visualiza la señal y el realce variable en las secuencias de resonancia magnética. El síndrome del túnel tarsiano es causado por un proceso ocupante caracterizado por parestesias, dolor y debilidad, atribuidos al atrapamiento del nervio tibial posterior. La resonancia se utiliza para determinar lesiones como la varicosidades, ganglión, hipertrofia sinovial y edema. Sin embargo, hay otras afecciones como la coalición tarsiana, los septos y las deformidades postraumáticas que también disminuyen la amplitud de este túnel tarsial y deben considerarse. Venas varicosas en la parte baja del túnel tarsiano y a lo largo del trayecto del nervio calcáneo inferior, indicadas con los círculos rojos grandes en estas imágenes de resonancia magnética, en el plano axial, a la derecha de la pantalla y al medio en el plano coronal, que causa atrofia selectiva del músculo aductor del quinto dedo, que está indicada con la flecha roja en la imagen a su izquierda, en este paciente con la llamada neuropatía de Baxter. Otro caso, en una mujer de 50 años, con dolor en el talón crónico, en este paciente con neuropatía de Baxter y fascitis plantar asociada. Imágenes coronal con supresión grasa, DP, coronal T1, se ve el engrosamiento prominente del cordón central y los cambios en la intensidad de señal de los tejidos blandos perifaciales correspondientes al edema, indicadas por las flechas rojas, que causan atrofia selectiva del aductor del quinto dedo, indicadas por los círculos rojos. El aumento en la intensidad de señal relacionado con la denervación en este nivel es debido a
esta atrofia selectiva, ¿no? En la imagen a la izquierda visualizamos un pequeño espolón calcáneo en este paciente con, reitero, neuropatía de Baxter con fascitis plantar. Y ya terminando, el os escafoideo puede predisponer a ruptura debido a una inserción débil del tendón en el escafoides, especialmente si este es grande y se encuentra articulado con el escafoides. El edema en el hueso o huesos accesorios es indicativo de estrés crónico y causa de dolor medial. El navicular accesorio o tibial externo es un hueso adicional o cartílago que está incorporado dentro del tibial posterior. Es de causa congénita y puede ser resultado de cualquiera de los siguientes causantes: un trauma, ya sea como un esguince de pie o del tobillo, irritación crónica por la fricción del zapato u otro calzado contra el hueso, este hueso accesorio, y también la actividad o el uso excesivo. Hay distintos tipos. En el tipo 1, un pequeño sesamoideo redondeado en la sustancia del tendón tibial posterior. En el tipo 2 presenta una sincondrosis con el cuerpo navicular, y este es el que tiene el riesgo de ruptura por tracción del tendón. Y el tipo 3, el que tiene navicular en punta o como un cuerno, ocurre por la fusión del navicular accesorio con el propio navicular. Bueno, como resumen y puntos claves, es importante conocer la anatomía y las variantes anatómicas, tener en cuenta las alteraciones biomecánicas del antepié o del tarso como causantes de etiologías, no olvidarse de el calzado, la utilización del calzado adecuado, la relación con la actividad física, la utilización de zapatos altos, gastados, que también influyen en la etiología de este tipo de lesiones tendinosas, ligamentarias y de partes blandas. Y por supuesto, tener en cuenta otras causas de dolor de talón. Muchas gracias por la atención. Espero que no haya sido tan extensa la clase y reitero el agradecimiento.